¿Qué tal, hermanos, amigos? Una vez más, el pastor Luis Aguiluz con ustedes en esta oportunidad para continuar con el repaso de la lección de la escuela sabática. Estamos ya en la lección 11. Esta semana se titula Aguardar en el crisol. Y esta es parte de una serie de lecciones relacionadas con el crisol con Cristo. Esta lección tan importante que nos está ayudando a desarrollar el carácter. Quisiéramos compartir con ustedes el versículo para esta semana, un versículo cortito, al punto. Y está allí en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Dice, mas el fruto del Espíritu es paciencia. Este versículo nos muestra uno de los 9 frutos mencionados en el libro de Gálatas capítulo 5 versículos 22, 21 y 22. Quisiéramos nosotros, al analizar y desarrollar la lección de esta semana, tener presente que nuestras capacidades y que nuestro desarrollo espiritual no sirve de nada si no es dirigido por Dios a través del Espíritu Santo. Por esta razón, quisiéramos encomendarnos al Señor con una oración. Querido Padre, queremos pedirte que tú seas quien dirijas la reflexión, la meditación en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos amigos. El título dice aguardar en el crisol. Y el aguardar significa esperar. Por eso se menciona esta virtud, este fruto del Espíritu Santo, la paciencia, durante el estudio de esta semana. ¿Y qué es la paciencia? La paciencia viene de una palabra griega que tiene un significado muy importante porque está relacionado con dos palabras griegas que se unen. Macrotumía, ¿no? Macro viene de grande y tumía viene de disposición, temperamento, ¿no? Esa capacidad que Dios da a la persona para que a través del tiempo pueda ir desarrollando su temperamento, su disposición hacia las cosas de este mundo. La persona en la que el Espíritu Santo está produciendo el fruto de la paciencia está aprendiendo a esperar en el Señor, sin perder la esperanza, admitiendo la derrota o dejar de ser controlado por la ira. Así que la paciencia tiene una función muy importante, ¿no? Nos ayuda a perseverar. La paciencia es la capacidad de resistir las cosas, pero a través del tiempo, ¿no? Se proyecta en el tiempo. Dios nos va purificando, desarrollando y nos va dando muchas capacidades, pero a través del tiempo. A diferencia de la templanza que vimos la semana pasada, la templanza también es la capacidad que el Espíritu Santo nos da de resistir, pero en el momento, ¿no? Es algo que nos ocurre en un determinado momento y cuando uno tiene templanza, entonces resiste. Tal vez un insulto, tal vez un atropello verbal, tal vez algo que nos han hecho o algo que nos está sucediendo y quisiéramos explotar, pero nos soportamos, nos aguantamos. ¿Por qué? Porque tenemos templanza. Templanza es algo que nos ayuda a contenernos en el momento. A diferencia de paciencia, que es algo que vamos aprendiendo en el tiempo. Se vaya proyectando en la distancia y en ese tiempo vamos nosotros desarrollándonos y vamos capacitándonos. Podríamos decir también perseverancia, ¿no? O resistencia. Sin paciencia fácilmente desmayamos. Sin paciencia fácilmente tropezamos. La paciencia del Espíritu se produce en nosotros en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, de los problemas. Y todos estos aspectos de la paciencia forman parte del proceso de desarrollo que nos va conformando o semejando al carácter de Cristo, ¿no? Así que vamos viendo lo que nos dice la paciencia. Aquí la lección nos presenta la ilustración de unos estudiosos científicos que quisieron hacer la prueba con unos niños, de darles unos dulces y le dijeron, te vamos a dar un dulce si es que lo quieres comer ahora. Pero si nos esperas, ¿no? Cuando regresamos, comes dos. Entonces, algunos niños no esperaban, los comían nomás su dulce. Pero si algunos esperaban, cuando llegaban los investigadores, le daban dos.
Así que ellos estuvieron haciendo este experimento y aún estuvieron estudiando a este grupo de niños hasta la adolescencia y descubrieron que aquellos niños que habían aprendido a esperar desarrollaron muchas capacidades y muchas cualidades que les ayudaron a desarrollarse en varios aspectos, en el carácter, en su forma de relacionarse. Así que aprendieron que la paciencia tiene un efecto muy importante en el desarrollo del ser humano. Así que en esta semana vamos a ver qué importancia tiene la paciencia, cómo Dios la utiliza y cómo nosotros nos beneficiamos de ellos. En primer lugar, debemos mencionar pues que el que nos enseña la paciencia es Dios mismo, ¿no? Dios nos tiene a nosotros paciencia. Dios es un Dios paciente. Dios ilustra la paciencia mencionando que Él es misericordioso, tardo para la ira, ¿no? Esta expresión significa paciente. En Romanos 15 y versículos 4 y 5, encontramos en estos dos versículos que las cosas escritas anteriormente han sido escritas para nuestra enseñanza, para nuestra edificación y para que nosotros podamos aprender de las experiencias pasadas. Yo quisiera leerles lo que nos dice aquí Romanos 15, 4 y 5. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Así que el Señor mismo nos enseña a tener paciencia a través de su ejemplo. El ejemplo es importante. Cuando nosotros visualizamos estas características en la actitud de Dios, en su desenvolvimiento con el ser humano, ¿no? Vemos cómo Dios muestra paciencia en el grado máximo y nosotros que nos impacientamos fácilmente podemos recurrir a lo que el Señor nos enseña. A menudo nosotros nos irritamos, perdemos la paciencia, perdemos la compostura, no sabemos cómo actuar, tenemos un espíritu rebelde, ¿no? Impulsivo. Y este estado de cosas no nos permite que podamos tener una relación más estrecha con Dios o que podamos mantener paz o confianza en Dios, ¿no? Porque el ser impaciente es muy descontrolado, ¿no? Es una persona que no quiere someterse a Dios. En el Salmo 27, 14 y también en el Salmo 37, 7 dice, espera a Jehová, espera en Él, no te alteres, ¿no? Y también en Romanos 5, 3 al 5, aquí hemos estado leyendo hace un momentito Romanos, nos dice aquí, capítulo 5, versículos 3 al 5, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. De esta manera, nosotros fácilmente nos damos cuenta que es el Espíritu Santo el que produce todas estas cosas, ¿no? El Espíritu Santo es quien va transformando, modelando, es el que va haciendo posible que nuestra vida sea un reflejo del carácter de Cristo cuando nosotros abrimos nuestro corazón a esa influencia poderosa. Podemos enfocarnos en las cosas que esperamos, ¿no? Porque cuando escuchamos de la palabra de Dios, cuando estudiamos la palabra de Dios, aprendemos que hay muchas cosas que están en el futuro. Son promesas que el Señor ha dejado, ¿no? La resurrección de los muertos, la segunda venida de Cristo, el vivir con Él por la eternidad, en los cielos nuevos y tierra nueva. Todas estas promesas que el Señor ha dejado para el futuro, la liberación del pueblo de Dios, todo esto tenemos que esperarlo. Y la espera se realiza con paciencia. Y cuando esperamos, podemos tener la seguridad y la confianza de que estamos aferrándonos por fe
a la palabra de Dios. Nuestra actitud mientras esperamos debe ser una actitud de respeto, sumisión, obediencia y reconocimiento que lo que Dios ha dicho es creíble, es verdadero, es real. Así que el Dios de paciencia es el Dios que se manifiesta a un mundo impaciente. El Dios de la paciencia es un Dios que se muestra a un ser humano rebelde, ¿no? Impulsivo, descontrolado, para que ahora reconozca que él no puede cambiar por sí mismo y que necesita a Dios en su vida. Ese reconocimiento es un acto voluntario, es un acto a través del cual nosotros le damos la autorización y el permiso para que Dios haga la obra que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Así que tenemos que contemplar al Señor. La contemplación es importante para que haya transformación. Y mientras contemplamos a Dios, vamos siendo transformados conforme a su semejanza. Y vamos descubriendo también, de esta manera, que los tiempos de Dios son los que deben primar. A veces yo quiero que las cosas se hagan a mi manera, en mis tiempos. Pero no es así. Tenemos que aprender el tiempo de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 6 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Así que a su tiempo. Dios tiene todas las cosas cronogramadas. Él tiene un plan, el plan de salvación. Él tiene también un cronograma de actividades a través del cual las cosas van a suceder en su tiempo oportuno. Y como dice Gálatas capítulo 4, versículo 4, y llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Así que aquí especifica que Dios estaba ya en los planes, programado para que Él llegue a este mundo en el tiempo indicado y de esta manera cumplir las profecías. A su tiempo murió por los impíos cuando llegó el cumplimiento del tiempo. En estos versículos Pablo nos dice que Jesús vino a morir por nosotros exactamente en el tiempo oportuno, en el momento indicado. Y a veces decimos, ¿por qué demora Dios tanto? ¿Por qué el Señor tarda su venida? Y algunos piensan que es una demora innecesaria, que tanto tiempo aquí nosotros sufriendo, tantas guerras, tantas cosas terribles, ¿y por qué el Señor está tardando? Pero no es que el Señor tarde. El Señor quiere que todo el universo contemple su majestad, su poder, y también se den cuenta por sí mismos de la rebelión del enemigo. Y que los ángeles rebeldes no tengan excusa y ellos vean las consecuencias de sus actos, de su rebelión, de su rechazo a Dios. Y los ángeles fieles también puedan ver que los que siguieron al Señor estuvieron en el lugar correcto. Y los que se rebelaron, ahora, por el paso del tiempo y la manifestación de las consecuencias del pecado, ellos puedan ver que realmente Dios tenía la razón. Así que en la Biblia se nos presentan varias profecías. Una de ellas es la profecía de las 70 semanas, que fue determinante para el pueblo de Israel, porque Dios les mostró cuándo iba a ser la ciudad de Jerusalén destruida, reconstruida, cuándo iba a venir el Mesías, cuándo iba a ser ungido, cuándo iba a ser crucificado. Pero también cuando el pueblo de Israel se cierra, el Señor amplía. La profecía la tenía en proyección también para la salvación de los gentiles. Y esta profecía es conocida como la profecía de los 2300 días y mañanas o los 2300 años, ¿no? Que se va hasta el año 1844 y a través de allí comienza el tiempo del fin. Nosotros, si estudiamos esta profecía, vamos a ver que el Señor ha tenido todo cronogramado de manera precisa. Y todo se ha ido cumpliendo matemáticamente. Cuando nosotros vemos hacia el futuro, vemos las profecías, vemos lo que va a venir.
Pero cuando nos paramos allá al frente y vemos hacia atrás, vemos que todo ocurrió. Y ahora la historia lo corrobora, lo comprueba. Y no hay nada que decir. Lo que Dios dijo es real, porque ha sucedido. Así que hay muchas razones espirituales importantes por las que nosotros tenemos que aprender a esperar. Es necesario que aprendamos a esperar, a tener paciencia, a perseverar. Estas razones están directamente relacionadas con nuestro desarrollo espiritual, con nuestra vida. Por ejemplo, en primer lugar dice, debemos esperar para reorientar nuestra atención, alejarnos de aquellas cosas que nos separan de Dios, que nos desenfocan de Dios y decir, por este camino tenemos que ir. En segundo lugar, esperar nos permite desarrollar una imagen más clara de nuestros motivos y de nuestros deseos. Tenemos nosotros que evaluar y también tomar las mejores decisiones. En tercer lugar, la espera, la paciencia, nos ayuda a desarrollar perseverancia y resistencia espiritual. Vamos a ser más resistentes a las dificultades, a los problemas, a las tentaciones, a cualquier cosa que vaya sucediendo, porque hemos aprendido a esperar en el Señor. En cuarto lugar, la espera abre la puerta del desarrollo para muchas fortalezas espirituales, porque hay muchas otras virtudes que tienen que ir acompañando a la paciencia. Tenemos que tener el gozo, la fe, la temperancia, la mansedumbre. Todas estas cosas nos ayudan a ser mejores hijos de Dios. En quinto lugar, la espera permite a Dios poner otras piezas en el rompecabezas del cuadro completo. Y mientras pasa el tiempo nos vamos dando cuenta y vamos viendo, oh, por esto, si yo hubiese hecho esto antes, no hubiese visto esto, no hubiese alcanzado esto. Entonces se van poniendo como que las piezas en su lugar adecuado. En sexto lugar, es posible que nunca sepamos la razón por la que tenemos que esperar, ¿no? A veces nunca nos damos cuenta, nunca percibimos por qué tuve que esperar. Y por última razón, aprendemos pues a vivir por fe, porque muchas de las cosas no tendremos que encontrarle respuesta aquí, o no habrá respuesta, o nadie nos podrá decir por esto ocurrió tal cosa, ¿no? Ver a un familiar enfermo, oramos, tuvimos paciencia, pero finalmente falleció, murió. Entonces, en su determinado momento, el Señor nos responderá y nos dará una clara muestra de por qué sucedieron tales cosas. Tenemos que aprender a encontrarle la respuesta adecuada conforme a lo que Dios nos dice en su palabra, a aquellas cosas que ocurren. Pero, mis queridos amigos y hermanos, aprendamos a depender de Dios y aprendamos a descubrir cuándo tienen que ocurrir las cosas y de acuerdo al tiempo de Dios, no a nuestro tiempo, no a ritmo o a nuestro paso, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos de lecciones que nos enseñan sobre la paciencia. Tenemos muchos casos positivos, ¿verdad? De personas que tuvieron paciencia, ¿no? Por ejemplo, David. Aquí la lección nos habla de David. Nos dice, Dios le dijo a Samuel que vaya a ungir al futuro rey de Israel. Él fue y pensó que era el hijo mayor, pero no fue. Y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, hasta que el último dijo, ¿no tienes otro hijo? Está en el campo, ándalo a llamar. Lo mandó a llamar y él era David. Pero no fue que lo ungió y vamos, para que sea rey. No, él tuvo que tener paciencia. Él esperó. Él fue llamado para tocar música y calmar ese espíritu maligno que llevaba a Saúl a hacer cosas terribles, ¿verdad? También, más adelante, él tuvo paciencia cuidando el ganado de su padre y también obedeciendo al padre. Una vez fue llevándole víveres a sus hermanos y vio que había un grandote que desafiaba al Dios de Israel y él se lanzó y él lo venció, ¿no? A ese Goliat. Y entonces ahora fue aclamado, ¿no? Como un héroe. Pero todavía seguía esperando. Luego Saúl trató
de matarlo. Y él huía por su vida y andaba por las montañas, por las cuevas y se escondía por aquí y por allá. Y entonces el Señor lo fue preparando. Él aprendió a tener paciencia. Él aprendió a tener dominio propio. El Señor estaba allí formándolo para ser el futuro rey de Israel. Pero David no hace nada para adelantarse en el destino que Dios le había señalado. En alguna oportunidad él pudo haber matado a Saúl y no lo hizo. Él pudo haber ido con un grupo de personas a tomar el poder y no lo hizo. Porque él respetó al ungido de Jehová. Él respetó a aquel que Dios había puesto, aunque estaba errado, aunque se equivocaba, aunque hacía cosas terribles. Él respetó y dijo, Dios lo puso, pues Dios lo va a quitar. Y si Dios quiere que yo esté allí, en su momento será. Esa paciencia de David es digna de imitar. Y es muy importante que nosotros aprendamos de los buenos ejemplos que encontramos en la Biblia. También encontramos el ejemplo de los profetas del Antiguo Testamento, ¿no? Hay muchos profetas que tuvieron a bien esperar en el Señor. Yo quisiera llevarles aquí en el libro de Santiago, capítulo 5, y en el versículo 10. Dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Aquí vemos un versículo muy interesante, muy importante, porque nos dice, aprendamos de los profetas. Ellos tuvieron paciencia. Ellos predicaron, ellos mencionaron, ellos hablaron de Dios, pero tuvieron esa paciencia que nosotros necesitamos hoy en día. También tenemos el ejemplo de Job, ¿no? Job, a pesar de las tribulaciones, a pesar de perder todas las cosas, él se mantuvo fiel y tuvo paciencia. Tuvo paciencia a pesar de las dificultades, a pesar de la enfermedad, a pesar del dolor, a pesar de las críticas, a pesar de los señalamientos, a pesar del alejamiento. Todo estaba en su contra, pero él fue paciente. Dios dio, Dios quitó, alabado sea el nombre de Dios. Al analizar todo el trayecto de estos hombres, como también de David, ¿no?, hasta el trono, podríamos resumirlo en una frase corta. No eches mano de lo que Dios aún no te dio. Los dones de Dios siempre se reciben mejor de su mano y a su tiempo. No te desesperes, no te impacientes, espera con calma, espera en el Señor, porque Dios prepara a sus hijos para lo que Él quiere que realicen. El Señor tiene algo para ti, cierto, pero no te desesperes, espera y el Señor te lo dará en el momento indicado. El ejemplo contrario lo vemos en el caso de Elías, ¿no? La lección nos lleva a aquel momento cuando Elías se enfrentó a los profetas de Baal y aparentemente ese día para Elías era un día de victoria, ¿no? Los profetas de Baal clamaban a sus ídolos, clamaban a sus dioses, nadie respondió y cuando llegó el momento de Elías, Dios se manifestó poderosamente y entonces él tuvo una victoria. Él derrotó a todos esos falsos profetas. Pero ¿qué pasó? Luego escuchó algo que le hizo sentir temor. Y el miedo de Elías hizo que huyera y se encontrara en el lugar equivocado. Y mis queridos amigos y hermanos, muchas veces nosotros nos dejamos llevar por el miedo, por el temor. Cuando hemos visto la victoria de Dios a nuestro lado, hemos visto la victoria de Dios acompañándonos, pero luego se nos olvida. Y cuando eso sucede, el enemigo se aprovecha. Y cuando el enemigo pone temor en nosotros, comenzamos a decaer. Así que tenemos que aprender de los ejemplos negativos también para no cometer el mismo error. Elías tuvo temor. Abraham, por ejemplo, ¿no? Dios le prometió que tendría una gran familia y sería padre de una gran nación. Y
le dio una ayuda a Dios. Él estuvo con una de sus concubinas, con una de sus siervas, y allí tuvo un hijo, apresurándose. No tuvo la paciencia. Él pensó que porque estaba viejo, Dios no iba a cumplir sus planes. Tenemos que aprender a tener paciencia. Moisés, ¿no? Cuando vio que el pueblo pedía agua y pedía agua y pedía agua, y ya él estaba perdiendo la paciencia. Y Dios le dijo, ve y golpea la roca. Y él fue y golpeó la roca 2 veces, ¿no? ¿Se equivocó? Claro, Dios estaba mostrándole que aquella roca simbolizaba a Jesús, y Jesús iba a ser golpeado una vez, iba a morir una vez, iba a ser crucificado una vez. Y al golpear 2 veces estaba fallando en su fe. Tenemos el caso de Sansón también. Sansón, ¿no?, se fue tras una mujer filistea, una mujer que no conocía a Dios. Y los padres le dijeron, ¿acaso no hay mujer aquí entre tu pueblo para que escojas entre ellas? No, me voy allá porque me gusta, ¿no? Y él se dejó llevar por sus gustos, por sus deseos, por sus apetitos. Y esto lo llevó al fracaso. Dios tenía planes maravillosos para él, pero él se adelantó, no tuvo paciencia. Tenemos también otros casos de impaciencia, como los discípulos cuando estaban yendo a Samaria y fueron a buscar un lugar, y entonces no le dejaron entrar, y ellos vinieron y dijeron, Señor, permítenos que hagamos descender fuego del cielo y los destruyamos. Jesús le dijo, yo no he venido a destruir, sino a salvar. Muchas veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. Muchas veces nosotros queremos cambiar las cosas que Dios ya las tiene de una manera apropiada. ¿Cuán fácil es permitir que cosas como la ambición, la ira, la pasión, la falta de fe o un supuesto celo por las cosas de Dios nos lleven a correr hacia donde no deberíamos ir? Nos lleven a hacer cosas que nunca deberíamos haber hecho, o tomar decisiones que son muy arriesgadas y desafiantes. La clave está en cultivar una fe confiada en la bondad y en la misericordia de Dios, y aprender a depender de Dios, sea cual sea las situaciones que se nos presenten. Es importante confiar en el Señor. Terminando ya, la lección nos lleva hacia aprender a deleitarnos en Jehová. Cuando nosotros aprendemos a tener paciencia y comenzamos a ser perseverantes, y estas actitudes, estas virtudes, estos frutos del Espíritu se ven ya reflejados en nuestro carácter, en nuestra vida diaria, vamos a aprender a deleitarnos en el Señor. En el Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El deleitarnos en Jehová es estar gozosos en las cosas de Dios. Yo no voy a la iglesia, o yo no estudio la Biblia porque es una carga. No, lo hago porque nace, porque brota de mi corazón, porque es algo que el Señor ha puesto en mí para que me relacione con Él. Así que ese encuentro con el Señor me ayuda a tener una relación estrecha, directa, de amigo, ¿no?, de un ser querido. Y el Señor entonces nos da esa satisfacción. Yo quisiera llevarte allí al Salmo 37, porque tiene varias aplicaciones importantes para nuestra vida diaria. Miren lo que nos dice David aquí. Vamos a comenzar con el Salmo 37, versículo 1. Dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Aquí nos lleva a 2 puntos importantes. Primero, no te impacientes, no te desesperes, no te perturbes. Y dice, ni tengas envidia, porque hay personas que hacen lo malo, que roban, que están metidos en cosas muy perversas, y se ve como que prosperan. El Señor dice, no tengas envidia. Tampoco te impacientes, el Señor tiene sus cosas para cada uno. Pero tú tranquilo, ¿no? Confía en el Señor. Segundo lugar, versículo 5, dice, encomienda a Jehová tu camino y Él hará.
Confía en Él y Él actuará. Encomienda a Jehová tu camino. Tenemos que encomendarnos al Señor. Tenemos que ponernos en los caminos del Señor. Ese es el consejo que David nos da. En el versículo 7 nos dice: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Una vez más, nos llama a que nosotros guardemos silencio, respetemos al Señor, no nos alteremos, no nos rebelemos. Dice: no te alteres por el que prospera. ¿Cómo es posible? Yo soy fiel al Señor y aquí me mantengo en esta situación. Y estos que hacen lo malo, estas personas que son incrédulas, no tienen conocimiento ni temor de Dios, mira cómo les va bien. Tranquilo, deja que el Señor obre. Él va a actuar justamente, sabiamente y en su momento. Los momentos y los tiempos de Dios son perfectos. Otro versículo allí en el Salmo 37:8 dice: deja la ira y desecha el enojo. No te excites de manera alguna a hacer lo malo. Qué interesante. Aún nosotros nos podemos llenar de ira, nos podemos enojar. Y el Señor nos pide que andemos correctamente, que tengamos ese dominio propio y esperar con paciencia. Y para terminar nos lleva al versículo 4. Dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ese deleítate en Jehová viene en relación con la confianza en Dios. No tienes que encargarte de arreglar las cosas por tu propia cuenta. Dios lo hará por ti. Dios va a poner las cosas en su lugar. Dios las va a condicionar para que tú puedas disfrutar de sus bendiciones. Deleitarse en Dios significa que vivimos en un estado de perfecta confianza con Él. Tenemos fe, pero la ponemos en práctica. Y al desarrollar una vida consecuente con la palabra de Dios, va a traernos deleite, gozo, satisfacción. El Señor quiere que disfrutemos de las cosas que Él nos da. El plan de Dios para nosotros puede requerir mucho tiempo de espera. Y esto realmente puede asemejarse a un crisol, ¿verdad? Porque el Señor quiere también purificar nuestro carácter, perfeccionar nuestra forma de ser. Tenemos mucho que perder si nos anticipamos a Dios, pero tenemos mucho que ganar si mantenemos una actitud de confianza y de regocijo en Él. Es necesario que haya más espera y vigilancias tranquilas, serenas. Es necesario que nosotros aprendamos a ser pacientes, tolerantes, pacíficos, bondadosos. No debemos confiar en nuestros sentimientos, sino tener fe en las cosas que el Señor nos ha revelado en su palabra. Dios es nuestro ejemplo perfecto. Dios tiene paciencia para con nosotros. Dios nos muestra que la paciencia es un atributo que nosotros debemos también desarrollar. A veces, cuando nosotros tenemos un bebé, un niño pequeñito, el Señor nos ayuda allí a practicar la paciencia. Paciencia para entenderle. Paciencia para cuidarle. Paciencia para ver cómo va creciendo día a día. No hay una comunicación muy clara, no habla, a veces señas, pero nosotros percibimos lo que quiere, vamos nosotros deduciendo lo que está ocurriendo y eso nos lleva a tener paciencia con el niño. Cuidado, hay muchos que pierden la paciencia con los niños y eso es tremendo, es terrible. Así también, si nosotros aprendemos a tener paciencia con los más delicados, con los más indefensos y también con aquellos que no nos quieren, es porque el Señor nos está dirigiendo. Todos esos frutos son del Espíritu, no son nuestros. Y cuando nosotros los ponemos en acción, cuando nos ponemos en uso, significa que Dios nos está utilizando a nosotros. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, aprender de Dios cada día es una bendición.
Y yo te invito para que sigas conociendo más de la palabra de Dios. Al estudiar la lección, estamos nosotros abriendo nuestro entendimiento a muchas cosas hermosas y bonitas que Dios tiene para nosotros. No nos apartemos del camino, aunque hay muchas cosas que nos rodean y que nos quieren desenfocar. Enfoquémonos en el Señor. Tengamos paciencia para leer la Biblia. Tengamos paciencia para orar. Tengamos paciencia con los que nos rodean. Ese es un atributo que es tan necesario hoy en día y que tan fácilmente se está perdiendo, que como hijos de Dios debemos desarrollar. Que el Señor te ayude, que el Señor te bendiga y que la paciencia se manifieste en tu experiencia cristiana cada día. Bendiciones.